Dice el texto de la Torá en Éxodo 20:16. Lo ta'aneh bereaja et shaker. La traducción de este texto es: no pondrás en los ojos de tu hermano un testimonio falso. De este texto podemos establecer la siguiente pregunta: ¿quién es nuestro prójimo? Para dar respuesta a esta cuestión, necesitamos analizar la expresión hebrea que encontramos en el texto de esta porción de la Escritura. La expresión bereaja se traduce literalmente como tu prójimo. Esa expresión viene de una palabra hebrea que se pronuncia como reya, que a su vez viene de una raíz hebrea que es la palabra rea. Esa expresión está conformada de dos letras hebreas. La primera es la letra resh, que es la figura de un hombre. La segunda es la letra gain, que es la figura del ojo de una persona. La combinación de estas dos letras significa el hombre que está a la vista. De esta misma raíz hebrea derivan varias palabras que están íntimamente ligadas en su significado. Por ejemplo, una de ellas es la palabra roí, que significa literalmente pastor, una persona que cuidaba ovejas en el campo. Y también tenemos la palabra miré. Miré significa literalmente pastura o el campo a donde hay pasto para las ovejas. Y también está la palabra reya, que significa amigo o alguien cercano, un hombre que está a la vista. Es necesario tomar en cuenta el contexto de los pastores beduinos hebreos para poder entender el significado correcto de estas expresiones. En la antigüedad, los beduinos hebreos se dedicaban al pastoreo. Esta actividad consistía en que los pastores abandonaban sus hogares y se iban por tiempos muy prolongados al campo a cuidar sus ovejas. Era común que, aunque cada rebaño tenía un solo pastor, varios pastores unían sus rebaños para poder hacerse compañía y apoyarse en las labores en las que fuera necesario. También era común que los pastores hebreos se encontraran con otros pastores de otras tribus y así compartieran el mismo espacio en común. Entonces había un compañerismo amistoso y un compromiso de cuidarse los unos a los otros. Entonces la palabra reya, que se traduce como prójimo, transmite la noción del cuidado y el compromiso que había entre un pastor y otro. Por ejemplo, si alguno se encontraba herido, los demás cuidaban su salud hasta que se recuperara. Por otro lado, si alguno de ellos era asaltado, los demás iban en su auxilio para ayudarlo y liberarlo de la mano de los salteadores. O si alguno se encontraba perdido, los demás pastores le apoyaban para poder encontrar el camino de regreso a casa. De igual manera, era común que entre los pastores se compartieran información acerca de dónde estaban los mejores pastos y a dónde había lugares para abrevar a las ovejas. En medio de este contexto cultural se da la entrega de este noveno mandamiento. Para los hebreos beduinos de la antigüedad, la idea era muy clara. Si venía a ti otro pastor que estuviera perdido, no podías darle información falsa hacia dónde tenía que dirigirse, puesto que engañarlo pondría en riesgo su propia vida y la vida de su rebaño. También la Escritura enseña que si una oveja se mezclaba con las ovejas de otro rebaño, el pastor que era dueño de estas ovejas tenía la obligación de devolverla a su dueño original. No podía mentirle respecto de ella. Eso también era no hablar falso testimonio. A continuación consideraremos un ejemplo de crítica textual basados en este pasaje de la Escritura. Debemos considerar que el mismo texto o el mismo mandamiento se encuentra en otra porción de la Torá, en el libro de Deuteronomio capítulo 5 en el verso 20. Pero en la segunda mención encontramos una variante textual muy diferente a la primera. La lectura del pasaje de Deuteronomio 5:20 en hebreo es la siguiente: Velo ta'aneh bereaja et chshav. Y la del libro de Éxodo es esta:
Velo ta'ane bereaja et shaker. El oyente atento podrá notar que existe una variante en las frases et shab y et shaker. Esta es la última frase del texto. En Éxodo la frase es et shaker, mientras que en el libro de Deuteronomio es et shab. Entonces caemos en cuenta que el mismo mandamiento está enunciado dos veces diferentes dentro del compendio de la Torá. ¿A qué se debe esto? ¿Será que la escritura hebrea no guarda armonía en sí misma? La primera expresión que encontramos en el libro del Éxodo es et shaker. La frase sheker en el texto hebreo significa fraudulento o en miras de defraudar a alguien. Es decir, es el testimonio o son las palabras con las que una persona busca engañar a otra para aprovecharse de ella. Mientras que la frase que encontramos en Deuteronomio 5:20 es et shab. La expresión shab en el texto hebreo significa algo que es falso o vano, es decir, que está vacío. Y la relación que encontramos entre estas dos expresiones viene de otra porción de la Torá, que es el capítulo 23 del libro del Éxodo en el verso 1. Aquí aparece la expresión shab. El capítulo 23 está dando una expresión más amplia o una explicación profunda acerca de este mandamiento que fue dado por Moisés. Y el libro de Deuteronomio recoge el mandamiento y la explicación que fue entregada posteriormente. Dice la lectura de Éxodo 23:1. Lo tisach shmashav al tashet yadeja in rasha yot et hamas. Esto quiere decir, no levantarás un reporte falso para poner tu mano sobre el hombre injusto. Esto es un testimonio cruel. Es decir, en estas tres lecturas encontramos tres calificativos diferentes para el concepto de testimonio. El primero es et shaker, un testimonio para defraudar. El segundo es et shub, un testimonio falso. Y el tercero es et hamas, es decir, un testimonio cruel. Es decir, hablar un testimonio falso es mostrar crueldad y maldad contra nuestro prójimo, en miras de defraudarlo. Como la Torá percibía que era fácil que un hombre se levantara falsamente contra otro para acusarlo, se establecieron normas de los testimonios dentro de un juicio. Dice la Torá: no valdrá un testigo contra ninguno en cualquier delito, o en cualquier pecado, o en cualquier pecado que se cometiere. El dicho de 2 testigos o el dicho de 3 testigos consistirá el negocio. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra el rebelión, entonces los 2 hombres litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y los jueces que fueren en aquellos días. Los jueces indagarán bien, y si pareciere ser testigo falso el que testificó falsamente contra su hermano, harán con él como él pensó hacer contra su hermano, y así quitarán el mal en medio de ustedes. Y también el libro de los Proverbios dice: el testigo falso no será absuelto, y el que habla mentira no escapará. Entonces la regla es fácil de entender. Entonces la regla es simple de entender. No seas cruel con tu prójimo y no busques defraudarlo a través de un falso testimonio. De la misma manera y en el polo opuesto, la Escritura nos manda a ser testigos veraces y a siempre respaldar la verdad, como lo dice en el libro de Levíticos capítulo 5, verso 1. Benefeshki teheta beshamea kolala beued o a oyada beim targid benasa abono. La traducción es la siguiente: toda alma peca cuando escuchó un juramento. Él es testigo de lo que vio o de lo que conoció. Si no lo declara, él llevará su pecado.
Es decir, toda persona que vio, supo o escuchó acerca de una persona que ha cometido un pecado y no lo testificó, ella se vuelve cómplice con la persona que ha pecado.